Bien, seguimos entonces con Ricardo. Recordamos que acaba de publicar un libro que se llama Más allá de la economía verde, que se está presentando también en Lima, y que plantea, ¿no?, un poco esta visión de futuro de para qué sirve la economía, y no solamente para crecer, crecer y crecer y tener estadísticas tanto del crecimiento como de la reducción de la pobreza, pero que no necesariamente es mejor calidad de vida, no es igual a calidad de vida. Estábamos hablando de estas empresas B y de cómo de alguna manera estamos en un momento interesantísimo de la historia, porque el Internet, la sociedad de la información, nos empieza a permitir una serie de conexiones, de redes que antes estaban excluidas y eran todas las decisiones de la sociedad es mucho más vertical. Ahora la participación ciudadana, las iniciativas, el poder lateral del que habla Jeremy Rifkin y que mencionas en el libro, dan un espacio, digamos, un entorno interesante para tener esperanza de que se puedan hacer cambios cualitativos. Sin duda. Entonces, en dos dimensiones. Las grandes corporaciones, las empresas. Esto es fundamental, y el surgimiento de este movimiento social empresarial que intenta tener un sentido de urgencia en la manera como utilizan los recursos, transparencia, etc. Esto es muy importante. Pero hay un otro lado, quizás más fascinante y más prometedor para el futuro, que es justamente el de las oportunidades que la sociedad de la información en red ofrece. Cuando nosotros teníamos 20, 30 años, si alguno de nosotros tenía un talento artístico o musical, tendría necesariamente que someterse a una gran empresa de broadcasting etcétera, para poder divulgar su trabajo. Hoy tú tienes YouTube. Hoy tú tienes una organización, y esto no es solo en el dominio del arte, en el dominio de la información. Hay la mula, hay la silla vacía, hay los ninjas en Brasil, que fueron importantísimos en las manifestaciones de junio, porque esta gente iba a la calle y tomaba a la policía agrediendo, con agresión a la gente, y se hizo un pacto. La policía puede reprimir, pero no esta idea que balas de caucho, no sé si se dice, balas de caucho no hacen mal a quien no las toma. Y se suprimió, y esto fue el producto de una presión, pero una presión justamente, una presión que pudo se masificar por la utilización de estos dispositivos que son poderosos, que funcionan en red y que están en manos de los individuos, no pertenecen más a organizaciones centralizadas y que dicen a los individuos lo que deben ellos hacer. Y en verdad esto es interesante porque el concepto de redes que se expresa en la tecnología de la información está de alguna manera proyectando y reflejando la realidad de la existencia de redes en el mundo de la naturaleza. La preocupación del desarrollo sustentable o sostenible, la propuesta es, tenemos que ver el sistema, no puedo ver desde mi sector y solamente mi sector la vida y mi participación en la economía o en el desarrollo, tengo que ver el sistema. Entonces, el Internet es un poco una especie de flash o de representación muy clara de cómo funciona el sistema de la vida en el planeta. Y por eso es que se podría entender mejor, y eso cuando yo lo digo en las charlas o con alumnos y hablas de las conexiones entre física, biología, medio ambiente y tecnología, es como que de pronto el ser humano instintivamente ha sacado las redes como una expresión natural de su condición de ser parte de una red natural, ¿no? Eso es esperanzador. Ahora, ¿cómo es que tú lo planteas en el libro, en la misma línea de lo que decías? Claro, porque la gran novedad, lo que hay de muy nuevo en esto, es que lo que se logró
en el mundo de la cultura, en el mundo de la información, en términos de descentralización y en términos de poder, que no es más un poder, claro, todavía sigue, pero hay un potencial que no sea más un poder horizontal, un poder jerárquico, sino que será un poder lateral, horizontalizado. Esta posibilidad en el plan de la cultura de la información empieza a ir al plan de la materia, al plan material. ¿Cómo? Por medio de dispositivos como las impresoras en 3 dimensiones, las máquinas de corte a láser, que abren la posibilidad de algo que por toda la historia del capitalismo parecía imposible, que es eficiencia y bajo costo en la oferta de bienes y al mismo tiempo poder de los individuos, de los grupos territorializados, localizados sobre esta oferta de bienes. Nosotros, en los próximos, hay un libro bellísimo de Chris Anderson, que fue editor de Wired hasta muy recién, que se llama Makers. Estamos entrando en la era donde la gente podrá no solo producir de manera independiente información y cultura, pero bienes materiales, no solo bytes, sino también átomos. Protagonistas. Sus propios protagonistas. Esto es muy importante en términos no solo de economía de materiales, pero en términos de conquista de una autonomía de las personas y de las comunidades locales que puede ser un componente decisivo del desarrollo sustentable. Y el título, más allá de la economía verde, ¿por qué hay que ir más allá de la economía verde? Hay que ir más allá de la economía verde porque la propuesta de la economía verde es hacer lo que hacemos, pero de manera verde. Y esto no se puede. No se trata de seguir produciendo alimentos de la manera que producimos, seguir consumiendo alimentos de la manera que producimos, seguir transportándonos como nos transportamos, pero con un poco menos de fertilizantes químicos, un poco menos de materia, etc. El secreto, a mi juicio, de este tema está en el hecho que cuando uno habla de economía verde, el primer paso son las métricas. Cuando uno se propone a ir más allá de la economía verde, el primer paso son los valores. Las métricas vienen al fin. El primer paso son los valores. ¿Qué queremos? Después los objetivos. ¿Qué estrategia? ¿Qué táctica? Y entonces, claro, y responder a la pregunta ¿para qué sirve la economía? ¿Para qué sirve? Esto es fundamental. Cuando el mundo tenía 3 millones de habitantes, quizás esta lógica de no se preguntar para qué fuera una lógica posible. Pero en un mundo lleno, tan desigual y donde los recursos se agotan, esta lógica no tiene más cómo existir. Y en un mundo que vamos a llegar a ser 10.000 millones de seres humanos, ¿no? O sea, no sé, unos 15 años... Y donde la manera como las empresas y los gobiernos y los políticos piensan el tiempo es una manera totalmente distorcida, porque es un pensamiento en corto plazo. Y toda la gente sabe que hoy pensar en 100 años no es más pensar en un futuro lejano. 100 años es el horizonte de vida de nuestros nietos. Así es. Por lo tanto, no es tan lejano. No es tan lejano. Muy bien, esperemos que no sea tan lejana, ¿no?, esta preocupación compartida por muchos que va creciendo por revisar los fundamentos de la economía, por hacer más filosofía política, ¿no?, y por, de alguna manera, trabajar todos hacia lo que llamamos el desarrollo sustentable, ¿no? Bueno, muchas gracias, Ricardo, por tu visita y por este lindo diálogo. Muchas gracias. Oye, esperemos, señores, que no dejen de ver Más allá de la economía verde, un libro interesante que me ha hecho pensar mucho en la responsabilidad de los economistas en sociedades modernas como la nuestra, que se convierten básicamente en los sensores de cómo es que estamos caminando hacia el desarrollo o hacia el no desarrollo. Ellos deberían ser los primeros en leer este libro. Muy bien. Nos vemos la próxima semana aquí en Actualidad Ambiental Televisión.